esas tareas, cuántas páginas había que visitar, etcétera. Y después analizar la parte más cualitativa, variables como por ejemplo el contenido, el diseño gráfico puntualmente, las funcionalidades y temas específicos de usabilidad. En este análisis cualitativo, cada una de estas variables se descompuso en una serie de ítems, de subítems. Por ejemplo, en el caso de contenido, se analizaba la cantidad de botones o la cantidad de botones que tenía la botonera principal. Hay un estándar, un guideline, digamos, uno de los guidelines de usabilidad dice que no es recomendable que las botoneras tengan más de 7 botones, porque esa es, digamos, la cantidad de categorías máximas que un usuario promedio puede llegar a retener y a navegar fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, sobre cada una de estas variables se descompusieron toda una serie de subpuntos para ver si el sitio las cumplía o no las cumplía, en qué grado las cumplía y demás. Y todo eso derivó en un informe con estas 30 y pico de recomendaciones de mejora. Posteriormente, te voy a tirar una piedra, posteriormente, después de este análisis que hicimos de evaluación heurística, les sugerí testearlo. Una vez que arrancamos con el proceso de rediseño, le dije, testeémoslo antes o sea, durante el proceso de desarrollo. ¿Qué me contestaron? Vamos que sí. Pero no lo podemos hacer. Por cuestiones de tiempo y también bemoles del proceso de desarrollo, el test de usuario nunca lo íbamos a hacer. Y realmente me arrepiento muchísimo de eso, porque yo creo que el 80% de los problemas que estamos teniendo ahora, porque luego de la inauguración del nuevo sitio empezamos a identificar un montón de problemas que en el desarrollo no los habíamos visto. Claro, de pasar a testearlo con la gente de desarrollo, digamos, de un nivel alto, que conoce el sitio, que sabe cliquear, que sabe que lo estuvo haciendo, a tirarlo a 1,5 millones de usuarios, que le empiezan a pegar todo el tiempo, gente que viene, como decía él, de Google, que se encuentra por primera vez con el sitio, y gente que ya estaba de antes, que se encuentra con que quizás hay cosas que no estaban como las tenían en un momento previo. Entonces todo eso se hubiera solucionado con un test de usuario. Realmente me arrepiento muchísimo y es una de las primeras cosas que voy a hacer la próxima vez que tenga que hacer un proceso de diseño. Bueno, eso en realidad es lo que quería preguntarte para ir cerrando un poco nuestra participación. Bueno, nada, que cuentes a futuro, digamos, ¿no? Cuando implementen nuevas, cuando piensen en nuevos rediseños, espero que sea dentro de mucho tiempo, porque si no se van a morir todos. Pero bueno, cuando implementen nuevos procesos de rediseño, o no necesariamente un rediseño completo, como fue este caso, pero sino procesos de mejora continua, procesos de mejora puntuales en determinadas áreas o secciones del sitio. ¿Qué lugar, digamos, le darías a la usabilidad? ¿Qué técnicas te parecerían recomendables? Si tuvieras que recomendarle a toda la gente que hoy vino a escucharnos, ¿por qué implementar usabilidad? ¿Y cómo lo implementarían en el caso de CicloPXP? Bueno, sí, hay varias cosas. Primero que yo creo que una vez que uno incorpora la usabilidad, después es muy difícil desprenderse de ella. Primero porque parece una obviedad. O sea, uno ve algo que antes no veía, como la C de Carrefour. Una vez que uno la ve, no la deja de ver. Y sí, es real. Y a mí, que estoy más que nada en el área de desarrollo, empiezo a incorporar la usabilidad en cuestiones más tecnológicas. Es decir, bueno, a ver cómo puedo reducir el tiempo de carga de las páginas, cómo puedo hacer para que el usuario vea una parte y quizás después vea otra. Eso tiene que ver más que nada con la experiencia de usuario. Como decía antes, el usuario no aprende a navegar en el sitio de uno, ya viene con un montón de paradigmas de otros lugares. Entonces, yo la verdad que quiero que entre a mi sitio y lo conozca, no complicarle la vida y no decirle, mirá qué espero que soy, qué fabuloso diseño que tengo. Yo le quiero mostrar mis contenidos, eso es lo que me importa. Entonces, el tema de usabilidad es todo un proceso. Sabemos que hemos llegado a un punto mucho mejor al que teníamos. Sabemos que nos falta pero muchísimo que aprender. Internet nos enseña todos los días un montón de cosas nuevas, los usuarios nos enseñan todos los días un montón de cosas nuevas, y uno se refiere al usuario como un numerito, ¿no? En realidad son personas que tienen distintas idiosincrasias, vienen de distintas partes del mundo y tienen distintas formas de navegar. Entonces hay que entenderlos, tratar de entenderlos y ofrecerles lo mejor de uno, o lo mejor de lo que el sitio pueda ofrecer. Y para eso hay que simplificarle la vida. Entonces, digamos, yo creo que la usabilidad, una vez que uno la incorpora, después es muy difícil desprenderse de ella. Y eso, como decías vos,
con respecto a los libros, uno busca leer, por ejemplo, el Don't Make Me Think, que me parece un libro genial, que trata justamente de eso, de cómo no hacer pensar a las personas, cómo ofrecerle, no hacerlas pensar de que no son tontos, sino de que uno llega buscando algo y uno tiene, el sitio tiene que tratar de ofrecérselo de la forma más clara posible. Y el otro es un libro que se llama Simplicidad, me pareció genial, de cómo lo que uno piensa como algo muy austero, en realidad muchas veces es lo más relevante y lo mejor para la persona que está buscando algo, sobre todo en internet. Así que bueno, sí, vamos a seguir trabajando en usabilidad por mucho tiempo. Bueno, listo. No sé si hacemos... Después Okay. hacemos todo junto. ¿Siguen ellos? O sea, no, sigue Gabriel Seremín. Gracias. Gabriel Seremín nos va a hablar de su experiencia con Tenaris. ¿Escuchan bien? Sí. Se escucha bien. Gabriel es socio de Giro 54, es diseñador gráfico egresado de la UBA y se especializó en diseño de interacción y experiencia del usuario para sitios de gran escala desde 1996. Se desempeñó como gerente de User Experience and Design para Yahoo en su sede central de California y colaboró con productos para Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Bueno, Gaby. Gracias. Adelante. Bueno, buen día a todos. Yo voy a hablar hoy sobre un proyecto que trabajamos junto con un equipo interno en una empresa y nosotros como consultores, en el cual me pareció interesante traerlo hoy y compartirlo con ustedes por un par de razones. Una, porque aplicamos varios de estos métodos de usabilidad y diseño centrado en el usuario que ya se vienen hablando desde el principio de la jornada. Y también, por otro lado, porque es un proyecto bastante agotado en cuanto a que se realizó en alrededor de 4 semanas con un equipo chico de personas. O sea, me parecía un ejemplo práctico e interesante para demostrar que los métodos de usabilidad y de diseño centrado en el usuario no necesariamente requieren enormes cantidades de dinero ni grandes cantidades de gente trabajando. Se pueden hacer muy rápido, de manera muy económica y sobre todo teniendo la gente necesaria para que trabaje y haga cada uno de los roles que hace falta durante un proceso de rediseño. En este caso nosotros trabajamos con la empresa que nos llamó, se llama Tenaris, es parte del grupo Techin y es una empresa industrial. Ellos tienen presencia en varios países, una planta de más de 20.000 empleados y el pedido puntual con el que llegaron a nosotros era que como parte de su estrategia de crecimiento necesitaban aumentar la cantidad de currículums que estaban recibiendo a través de la sección de recursos humanos en el sitio corporativo. Ellos estaban creciendo a un ritmo bastante grande, no estaban dando abasto a cubrir todas las posiciones abiertas que tenían en varios lugares del mundo. Entonces consideraban esto un objetivo estratégico. Para que tengan un poco de contexto sobre qué se trabajó, esta era la manera en la que se veía el sitio cuando nosotros nos sumamos al proyecto. La primera etapa de nuestro trabajo fue, lógicamente, comenzar con investigación y análisis. No vamos a cansarnos de repetir durante todo el día que lo más importante era conocer quiénes iban a ser las personas que iban a formar la audiencia y que iban a usar este sitio, quiénes iban a ser los usuarios. En estas empresas grandes, que hay muchas capas de gerencia, también es una cuestión común que se termine diseñando para alguno de estos gerentes. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de proponer una metodología de trabajo que se centraba en el usuario, en los objetivos, en las metas de esta gente y que fuera bien recibido por la empresa. No teníamos un acceso muy directo a la gente que iba a ser, digamos, a los postulantes que iban a estar utilizando
el sitio, por lo cual nosotros decidimos tomar datos en base a entrevistas. Se hicieron entrevistas con estudiantes y con graduados de algunas de las carreras que más les interesaba a esta empresa, que tienen que ver sobre todo con áreas técnicas, ingeniería, sistemas, digamos, todo en general relacionado con carreras de perfil técnico. Los